Entonces, como veníamos diciendo, esto es atravesamiento, ¿no? Cuando por ejemplo, hay que plantear el tema de la educación sexual integral, muchas veces se combinan transversalmente dos instituciones, familia por un lado y la iglesia por el otro, ¿no? Eh, y no estoy haciendo un juicio de valor, simplemente estoy dando datos de la realidad, estoy diciendo cosas que realmente pasan adentro de una escuela. ¿Y por qué pasa todo esto dentro de una escuela? Bueno, porque como decíamos en otras oportunidades, la escuela es de todas las instituciones que rigen la vida en sociedad, tal vez la más compleja, ¿sí? La más compleja por todo lo que implica, todo el mundo que involucra. Es decir, ustedes se están formando, se están preparando para trabajar en la institución o en la organización institucional más compleja de toda la sociedad. Bienvenidas. No se crean que esto es sencillo, ¿no? Ya saben igual que no es sencillo, pero se va a poner más difícil todavía cuando estén ahí adentro. Eh, entonces, todas estas cosas atraviesan a la institución, ¿no? Eh, se me ocurren muchas, ¿no? Pero bueno, en principio ya ahí tenemos un panorama bastante amplio de las, las cuestiones que van a atravesar la escuela. ¿Se entendió entonces? Transversalidad y Sí, profe. atravesamiento, ¿sí? Quedó clarísimo. Bien, Profe, buenísimo. y o sea, Sí. ¿atravesamiento solo sería en una organización o en una institución también? Eh, claro, es una muy buena pregunta. Eh, las instituciones eh, en realidad, es que bueno, sabes que me acabas de matar con esa pregunta. Nunca me habían hecho esa pregunta. Eh, Oh, bueno, entonces no haga de cuenta que no, pero no me está pregunten el bueno. coloquio tampoco. No, no lo voy a preguntar, no voy a ser tan malo. Yo creo, yo Sí, creo igual que va más como en pensémoslo. una organización, porque si es jerárquico, o sea, la institución es como más abstracta. En cambio, la organización es lo material, donde hay roles y está lo jerárquico ya instituido. Exactamente, yo tiendo a inclinarme por lo mismo, ¿sí? Porque, Claro, no, sí, la copia dice que la institución es más abstracta. Sí. claro, en cambio una organización está constituida por reglas y normas y por ordenamientos, ¿sí? Eh, Y la transversalidad, digamos, sería lo mismo para la institución que como para la organización, porque en alguna institución se puede articular con otras instituciones, igual en las organizaciones. claro, sería lo mismo para la institución y para la organización. ¿Por qué razón sería lo mismo? A ver, está bien lo que Como decís. dicen, Y porque una organización depende de una institución antes. Muy O sea, sería bien, lo mismo. muy bien, exactamente, por lo que dice la compañera, porque la organización no es nada más nada menos que la materialización de algo abstracto que llamamos institución. ¿Sí? Ahí va, exactamente. ¿Se entendió entonces? Bueno, Sí. eh, Yo, profe, tengo una duda, sí, que es acerca de las utopías activas, más o menos de qué concepto madre saldría. bien. Las utopías activas están presentes en las instituciones, ¿sí? En todas las instituciones. Por ejemplo, ¿ustedes son creyentes? Más o menos. Ajá. Sí, Ahí la compañera dice que es creyente. Está bien. No, está bien, está perfecto. Yo me pero crié. no creo, no tengo, o sea, soy creyente, pero no para ir a una iglesia. Ujú. No. Yo me crié, me eduqué en un colegio católico, así que sé muy bien lo que es la religión y la Mm. creencia. Entonces, ¿cuál sería la utopía activa más fuerte en una iglesia? La la Biblia. Biblia. Dios.
In God we trust, como dicen los norteamericanos. Dios, ¿no? Dios existe. Esto se me acaba de ocurrir ahora, ¿eh? Esto es una utopía activa. Es decir, para un creyente sería impensable que alguien le diga, mirá, yo creo, no, está bien, yo soy religioso, voy todos los domingos al templo o voy a la iglesia, pero la verdad que no sé si Dios existe, o un día pienso que existe, otro día no. El creyente vive la vida, ejercita la vida, creyendo que hay un Dios superior, ¿sí? Eso es una utopía activa. Digo, pero no es la única, estamos plagados de utopías activas, ¿sí? Es decir, ¿cuál es otra utopía activa que no la inventó Dios ni la inventó la Biblia? A ver, otra que se les ocurra. La ponen como ejemplo igual en el texto. El texto elige una que... La propiedad privada. Exactamente, ¿no? Esto es mío. Sí. La propiedad privada, ¿no? La propiedad privada es otra utopía activa. Banalicémoslo un poco. Somos la mitad más uno. Entonces, eso es otra utopía activa. El hincha de Boca piensa que son la mitad más uno. Pensamos, digo. Sí. Bueno, y así encontramos un montón de utopías activas, ¿no? Es decir, a ver, ¿qué podríamos decir? ¿Qué podríamos pensar? Que, por ejemplo, otra utopía activa. Bueno, algo de muy sentido común. No sé. El que madruga, Dios lo ayuda, ¿no? Esta cuestión de que, o la idea, que también está vinculada en cierta medida a la propiedad privada, esta idea de que a mí siempre me fue igual porque yo igual siempre trabajé. Yo trabajo y como yo trabajo, no importa lo que pase en el contexto, a mí siempre me va a ir igual, porque mi realidad es la del trabajador. Bueno, utopías activas son eso, son creencias instaladas en la sociedad que son tenidas como ciertas, como verdaderas. Como imaginarios sociales. Exactamente, es muy bien, muy buena acotación. Imaginarios sociales, ¿no? Es decir, tienen una fuerza, una potencia como imaginarios sociales, es decir, la propiedad privada es intocable, Dios existe, Boca es la mitad más uno, los argentinos son todos unos chantas, otra utopía activa, ¿no? Los gallegos son brutos, ¿no? Algunas son un poco más serias y otras no, pero son utopías activas, que funcionan como imaginarios sociales, como dijo bien la compañera. Y denme un segundito que tengo algo en el horno y ya ven. Perdón, parece un programa de Utilísima ya esto. Bueno, las cosas de... Disculpen la improvisación doméstica, pero ahí voy. Bueno, miren, otra utopía más, básica, si se quiere, que tiene que ver con el machismo en este caso. El rosa es un color de femenino, ¿no? ¿Cómo el rosa es un color femenino? No, el rosa es el color rosa. Estoy pensando seriamente que si volvemos a la presencialidad, o me llevo la cocina al instituto, o me llevo la comida y la cocino en la cocina del instituto. Bueno,
Eso es utopía activa, ¿se entendió? ¿Ahora? Sí, sí, sí. Bueno, me habían... Yo pensé antes, Sí. antes pensaba que la multiculturalidad en una escuela o en una universidad era una utopía. Hasta Ah, que cuando comencé el 2019, creo que empecé, sí, 2019 en el instituto, la profe de conocimiento nos dijo, ¿no?, que existía una universidad en Perú, creo, no sé si me acuerdo muy bien, que tenía como facultades diferentes de conocimiento o algo así, de saberes, de conocimiento científico, pero aplicado a, no sé, a diferentes culturas, de ajá, un mismo saber. Entonces yo pensaba en ese momento, ¿no? Y digo, es como, suena como una utopía que, no sé, que quizá todo docente quiere, pero claro. realmente existe. No sé cómo funcionará y si seguirá o algo así, pero... Puede ser que haya sido Anaí Huelgo, la profe, No, no, no. ¿no? Ella es Ah, de... No, era... del ay, Focus. Karina... Ah, eh, Karen Quiroga. Karen Karen Quiroga. Quiroga. Ah, bien, Sí. bien, bien, bien. De práctica, una profe de práctica, ¿no? Puede ser. De conocimiento la teníamos en ese Ah, momento. conocimiento. Ah, puede ser, sí, sí. Ujú. Bueno, sí, en realidad sí, yo doy justamente clases en uno de los espacios que tengo es Derechos Humanos y Educación Intercultural. Ajá. Y esto es, siempre se hace la comparación de que en realidad lo que hay es multiculturalidad, pero se da la interculturalidad cuando yo Sí. puedo vivir, internalizar y compartir la realidad, la realidad no solo la realidad, sino los valores culturales del otro, ¿sí? Ajá. Sí, sí. Si no, somos multiculturales. Está el descendiente de los gringos, está el hijo del boliviano. eh, los chinos mandan a sus hijos a estudiar a China, así que no se da todavía ese fenómeno. Pero ahora, sin embargo, cuando tienen que estudiar una carrera superior, sí aparecen, los encontramos en las universidades. Los que llegan a Ujú. estudiar alguna carrera superior, ¿no? Pero entonces, ¿a qué voy? O sea, eh, se da la interculturalidad cuando logramos compartir con el otro las vivencias, las formas de mirar, de pensar, de sentir eh, yo me acuerdo el año pasado se hicieron, se hizo una experiencia muy interesante que se las transmito porque surgió este tema en las prácticas eh, con mis estudiantes de cuarto año del IFD 5 que me empezaron a preguntar cómo podían incluir en las prácticas el tema de la eh, interculturalidad para el Día de la Tradición. ¿Sí? Que claro, uno Ujú. dice el Día de la Tradición y ¿qué piensa? Piensa en un gauchito, piensa en la guitarra, piensa en el folclore, Claro, piensa... nuestra cultura nada más. Claro, exactamente. En nuestra cultura, ¿no? Claro, nuestra. En la Sí, cultura hegemónica, ¿no? En la cultura predominante, en la que nos sí. enseñan en la escuela, nos transmiten por los medios de comunicación, etcétera. Pero en realidad, digo, y cuando me preguntaron, mi sugerencia fue que para el Día de las Tradiciones busquen tradiciones de otros países, de países latinoamericanos con los cuales los chicos se sienten identificados. Entonces salieron a buscar tradiciones de Bolivia, tradiciones de Chile, eh, y presentaron como un combo de distintas tradiciones y estuvo muy buena la experiencia, muy, muy interesante, porque lograron que muchos de esos chicos pudieran abrirse y Expresión. socializar lo que ellos pensaban, ¿no? O sea, Claro. eh, pero bueno, eh, las nacionalidades podría ser una de esas instituciones, la idea de la nacionalidad podría ser una de esas instituciones que atraviesan transversalmente la escuela. No solo la nacionalidad argentina, sino la nacionalidad de los inmigrantes, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, a ver, me habían hecho otra pregunta que era instituyente, ¿sí? Instituyente, institucionalización, Instituido. ahí va.
instituido. Nosotros con los profes de... Cuando armamos un grupo de WhatsApp con los profes de instituciones, nos pusimos los instituyentes. Bueno, instituyentes estos son como 3 momentos de una dialéctica continua, ¿sí? Porque lo que dicen las autoras es que esto es así, es cíclico, ¿sí? Porque en la sociedad nada es estático, nada es totalmente estructurado. Por más que hayan reglamentos, normas que rijan nuestros comportamientos, nuestra vida social, todo tiene un permanente dinamismo, un permanente movimiento dialéctico. Claro, siempre un instituido va a estar disconforme. Exactamente, muy bien, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo está instituido, dice el autor, automáticamente encuentra su reactivo, su reacción, que es lo instituyente. Automáticamente se desatan las fuerzas de lo instituyente cuando algo queda instituido, ¿sí? Para bien o para mal. A ver, vamos a un caso, por ejemplo, que para mí fue muy paradójico en el IFD 9, ¿sí? Que despertó también mucho debate y mucha polémica, que era el tema del baño, el baño mixto. No sé si se acuerdan, si lo llegaron a vivenciar eso. Fue en el 2019, antes de todo este lío. Sí. ¿Qué pasó con eso? ¿Se acuerdan qué es lo que sucedió? No sé si hubo algún problema previo antes de eso, pero Sí. sea, cuando llegamos nosotros me parece que ya estaba todo solucionado y estaba el baño ahí. Ahí va, siempre hay un problema previo, ¿no? ¿Por qué? Porque en el problema aparece lo instituyente, ¿sí? Porque hay un problema, hay alguien que se constituye como instituyente. Un problema o algo que no está resuelto, ¿sí? O una demanda insatisfecha, siempre hay un problema que hace que aparezca lo instituyente. Entonces, en algún momento, un grupo de estudiantes que no se sentía de acuerdo con la concepción binaria de género, dijo, bueno, pero ¿por qué tenemos que ir a un baño de hombres o baño de mujeres si en realidad no somos ni hombres ni mujeres? Somos gays, somos otra cosa. ¿Sí? Creo que ese baño no lo usa nadie, yo nunca lo voy a usar. Bueno, qué paradoja, qué paradoja, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando estaba muy lleno el de mujeres me iba ahí, que se... Pero igual uno pasaba como con temor, porque es algo tan naturalizado que sean hombres y mujeres diferentes en los baños, que es como pasar ahí, era como, no, estoy haciendo algo malo. Que iba a pasar y iba a encontrar a alguien meando ahí. Claro. Es muy bueno. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Hay siempre un grupo que viene a modificar algo que estaba instituido, ¿no? Entonces, ¿qué comienza ese grupo instituyente que viene a modificar lo que está instituido? Un proceso de institucionalización. En ese proceso hay debate, hay discusión, hay más conflicto, ¿sí? Etcétera, hasta que se llega a una resolución y queda instituido que acá tenemos nuestro baño, ¿no? Finalmente llegamos al tema del baño. Ahora, hay algo que no salió todavía de lo que estamos conversando, que es qué pasó luego, porque ustedes dicen, las reacciones de ustedes han sido, yo les diría, inocentes, ¿sí? O sea, inocuas en el sentido de lo conflictivo. Son naturalizadas. Claro, se naturalizó de alguna forma, se naturalizó o que voy o que no voy, o que me da lo mismo si voy a ese baño o si voy a los otros dos, ¿sí? Pero ¿qué pasó además de eso? ¿Se acuerdan si pasó algo además de lo que les pasó a ustedes, de no darle importancia o de... Bueno,
yo me acuerdo por ahí porque no trascendió, yo me acuerdo que me enteré porque estaba participando de las reuniones del consejo académico, entonces me llegó el rumor que un día un grupo dijo, no estamos de acuerdo con el baño mixto, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Escribieron insultos. Vinieron con unos aerosoles y dijeron, si sos gay, no sé qué cosa, bueno, unos insultos, ¿no? Miren la cara de María. Bueno, pero bueno, por la parte, por lo negativo, hubo un grupo que se opuso en reacción. Eso también es instituyente, no nos gusta mucho. Por ahí no es agradable para aquellos que tenemos una vocación pacifista, pero también ojo, que haya un grupo instituyente no quiere decir que sea algo necesariamente bueno, ¿no? Hitler instituyó algo en la sociedad alemana y no fue bueno, ¿sí? Es decir, es parte de ese proceso dialéctico, ¿no? Ahora, para que haya existido un Hitler, yo les puedo asegurar que hubieron 4 décadas por lo menos en Europa en donde se habló de antisemitismo, de supremacía racial, de la necesidad de recuperar la gloria del Imperio Romano y otras sandeces, ¿no? Hasta que aparece instituido el nazismo en Alemania, ¿sí? Es decir, de esto se trata, 3 momentos, ¿no? 3 momentos dialécticos que le dan un dinamismo cíclico a lo social. ¿Sí? Entonces, para ver otro ejemplo, bueno, hay miles de ejemplos, porque todas las instituciones sociales tienen un proceso instituyente, un proceso de institucionalización y después queda instituido algo, ¿sí? Claro, pero ahí entraría como también en juego lo que dice del poder, ¿no? Claro. No por ser un jerárquico vas a tener el poder de cambiar todo, sino que quizás por ahí, no sé, tenés más apoyo de otros pares, entonces vas a quedarte en el mismo lugar o, no sé, transformarlo de otra forma. Exactamente, muy bien la acotación. Va a depender de la fortaleza de lo que esté instituido para que eso perdure en el tiempo o se disuada, se disperse, ¿sí? Y eso pasa pasa con muchas cuestiones en una escuela, pero pasa en otros niveles con países, con sociedades, ¿no? Por ejemplo, a ver, vamos a 2 ejemplos por ahí distintos para salir del tema de la escuela. La Yugoslavia, ¿no? Yugoslavia, por ejemplo. Yugoslavia fue un país que se creó después de la Primera Guerra Mundial, en donde se reunieron un montón de grupos étnicos, culturales y distintas poblaciones que incluso hablaban distintos idiomas y crearon Yugoslavia. Mientras gobernó ese país un militar que se llamaba Tito, de apellido Tito, el almirante Tito, Yugoslavia existió, murió Tito y Yugoslavia se desparramó en 1000 pedazos. Es más, entró en guerra civil, ¿sí? Es decir, ahora, algo no muy distinto pasó en España en el siglo XV, ¿sí? Poco antes del descubrimiento de América, el reino de Castilla y León se impone al resto de los reinos de la península. Y quedaron algunos focos descontentos, como los vascos, los catalanes, en menor medida los valencianos, pero por lo que decía recién la compañera, la fortaleza de eso que se creó, que es la España, que gobierna, que es un país en donde nunca se pone el sol, decían los españoles, ¿no? Porque era tan amplio el imperio que siempre había sol en alguna parte del imperio, ¿sí? Entonces, es tan grande que no va a dejar de existir ese mecanismo instituyente y los intentos de algunas regiones de España de separarse, pero no lo logran por la fortaleza de lo instituido, ¿sí?
¿sí? Claro, es como los partidos políticos, lo mismo pasa. Lo mismo, estaba pensando lo mismo, ¿no? La UCD en Sí. algún momento fue un partido importante y sin Sí. embargo hoy ser de la UCD tiene menos valía que, no sé, ser hincha de Villa Dálmines, por decir algo, ¿no? Es como que no existe más ese partido, se fue, se dispersó. O de repente, eso que estaba instituido se modificó por una fuerza instituyente y desde el mismo partido, un sector instituyente fundó otro partido, que es lo que yo creo que pasó con la UCD, si no me equivoco. Seguro. En cambio, otros partidos tienen como más vigencia, ¿no? Digo, el caso del Partido Justicialista, ¿no? Que sigue existiendo desde el 45 en adelante, ¿no? Desde el 40 y un poquito más acá, 47, 48 creo que se fundó. Entonces, siempre hay un factor determinante que es instituyente. Una vez que ese factor instituyente se expresa, se manifiesta, comienza automáticamente un proceso de institucionalización. Cuando ese proceso de institucionalización se sostiene mucho tiempo, por un periodo largo de tiempo, está instituido. Una vez que está instituido, nuevamente surgen factores que lo van a transformar, lo van a modificar. Y por más que esté instituido, no es siempre algo fijo, estático, ¿no? Incluso sobre lo que... A ver, la escuela es un buen ejemplo.